Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes, como siempre. En esta primera parte del programa, me da muchísimo gusto presentarles a ustedes al doctor Nelson García, un destacado abogado de la República, a quien quiero darle la más cordial bienvenida, y a quienes hemos invitado a él y también a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, para hablar acerca de esta iniciativa presentada ya el fin de semana con la conformación de la comisión para estudiar la reforma constitucional y algunos aspectos determinantes alrededor del tema. Doctor Nelson García, bienvenido, qué gusto tenerlo acá en el programa. Muchas gracias, Ernesto. Lo primero, déjeme reiterarle mi alegría por su recuperación de un trance que es sumamente difícil y después manifestar mi satisfacción de estar con un destacado ciudadano en esta oportunidad. Así es, en efecto, Eduardo Escobar, también me da muchísimo gusto tenerte acá con nosotros esta mañana. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación y me sumo al beneplácito del doctor por su recuperación y igual un gusto compartir con usted. Muchas gracias. Ahora necesitamos una constitución creada en tiempos de paz para preservar la paz. ¿Qué piensan ustedes en el contexto de esta situación de país que vive hoy en día? Tienen la palabra ambos. Muchas gracias. Para mí el tema de reformar la Constitución nace 3 días después de que la primera fuera aprobada, precisamente porque, sesgando el concepto del maestro Fabio Castillo, yo consideraba que a pesar de que la Asamblea Constituyente nos llamó para aportar, analizar y criticar el proyecto, la verdad es que eso fue una fantasía en la que en realidad ya estaba hecho el paquete y el diseño jurídico que querían imponer en esos momentos. Efectivamente, la Constitución tiene sesgos de represalia a la revolución, porque obviamente ponía como condicionante que la única forma de llegar al poder era a través de los partidos políticos y no de la acción subversiva. Ese elemento sí es destacable, pero que se supera con las reformas de 1992, cuando en un acuerdo que empieza a perfilar la intención de instaurar un bipartidismo como sistema político del país, se le da una participación evidente a los que fueron teóricamente una fuerza subversiva. Okay. Yo creo que hay que partir de un hecho. Como lo decía el doctor Fabio Castillo, es una constitución desfasada, decía él. Pero hay que revisar un poco el tema de que tenemos constituciones, por ejemplo la de Estados Unidos, que es de 1776, si no mal recuerdo, o 86, no me recuerdo la fecha. O sea, es una constitución que tiene casi 200 años. Sí. Nosotros vemos constituciones en Europa que igual, la mexicana, por ejemplo, de 1915, y que ha sufrido un par de reformas. O sea, el tema de la longevidad de la Constitución creo que no tiene que ser a priori un parámetro para decir hay que reformarla. O sea, tenemos constituciones que son, digo, con mucho más tiempo de vigencia y que todavía regulan adecuadamente la vida en sociedad. Entonces ese es un primer punto, pero eso no nos tiene que llevar a pensar que la Constitución va a ser estática, que no se tiene que reformar. Yo veo la actual Constitución como un edificio donde hay un gran sótano y después vienen 3 que 4 pisos y después un penthouse, o sea, un lugar de recreación en la cima. En el sótano está la mayoría del pueblo que no se entera qué está pasando ahí arriba y solo sufre las consecuencias del poder en ese sótano. Y
Y la presencia histórica de este momento es que esa gente del sótano ahora debe participar en la ocupación integral de ese edificio. ¿Cómo? A través de instituciones como el plebiscito y el referéndum, que son la misma cosa, pero denominaciones diferentes más. Porque el plebiscito pues fue instituido en Roma y deriva de la palabra plebe y era la plebis, ¿verdad? Bueno, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la vivencia actual ha demostrado que hay funcionarios que en mala hora fueron electos y que por lo tanto debe de haber un mandato revocatorio para que le ponga paro a ese mal ejercicio del poder. O sea, los controles constitucionales de alguna manera están diseñados precisamente para sobresaltarse ese tipo de situaciones. Usted lo dijo al principio, o lo malinterpreto, doctor García. Repítame. No. Cuando usted hablaba de que todo el diseño que se tenía de la Constitución actual fue precisamente para poder tener el control. Ah, sí, correcto. Correcto. Entonces usted secunda un poco, no sé hasta qué punto puede este planteamiento que recién hizo un periódico al ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, que dijo, y se lo titularon así, no sé en qué contexto, pero dijo como que la Constitución le estorba, en este caso al Ejecutivo. ¿Es cierto esto entonces? No es que le estorbe al Ejecutivo. Es que lo que le estorba al Ejecutivo es ese anquilosamiento, esa petrificación de quienes se oponen a los cambios. Eso es un estorbo. Es un estorbo manifiesto en sus acciones, porque en otras latitudes, y como muy bien dijo Eduardo, en otras latitudes más civilizadas y con más vigilancia de la comunidad sobre el ejercicio del poder, hay entendimientos que ponen en primer lugar los intereses del bien común en lugar de los intereses partidarios. Pero en la política criolla hay cosas tan elementales como pensar que si él hace algo bueno y con éxito me va a perjudicar a mí cuando yo quiera competir con él. Entonces yo debo de tratar de evitar que él tenga éxito. Esa es la regla de oro de esta política criolla, y lo hemos visto en un problema que ofende a la inteligencia y que ofende a la historia. ¿Por qué? Porque teniendo entre manos la vida y la muerte de la comunidad, nos hemos dedicado a hacer telarañas que estorben la pureza de las acciones políticas. Este es el problema. La cultura política nuestra, con un gran acento autoritario, no va a permitir que ninguna constitución, que ninguna ley funcione adecuadamente mientras no se haga un cambio cultural a nivel de cultura política. ¿Y estas reformas y estos cambios deben de venir del Ejecutivo o de otros sectores como en algún momento se plantea? Ese creo que es un punto importante, Ernesto, porque digamos para la ciudadanía que nos escucha y que no ha estudiado leyes o que no ha leído la Constitución, cualquiera de los dos casos, la iniciativa solo le corresponde a 10 diputados de la Asamblea Legislativa para proponer una reforma. Pero esto no implica que el Ejecutivo no pueda hacer su estudio, o sea, lo puede hacer, pero no es vinculante. Eso lo dejó bien en claro el vicepresidente. Claro, pero no es vinculante. Lo que estamos haciendo nosotros es dando un paso adelante para plantear un estudio. Al final es la Asamblea quien aprueba todo. Ellos pueden estudiar, tener un paquete de reformas, allá el partido político que las haga propias y que sus diputados la impulsen, ¿ya? Pero aquí creo yo que la discusión también de fondo es que hay que ver con qué intención se promueve la reforma y quién la promueve. Entonces eso es lo que nos despierta a nosotros una serie de dudas de las intenciones de esta reforma. Y decimos dudas por las intenciones, por algunas cosas que ya se comenzaron a escuchar, y dudas también de quién la propone. O sea, si yo soy alcohólico, por ejemplo, no le voy a venir a decir a alguien, mire, no tome. O sea, si yo tomo.
Entonces, es un poco contradictorio el hecho de que el Ejecutivo esté queriendo reformar la Constitución, supuestamente para mejorar el sistema democrático, cuando ellos han sido constantemente han estado constantemente atacando la Constitución, desacatándola, etcétera, etcétera. Con el tema del planteamiento que hacía nuestro buen amigo Julio Valdivieso, que nos escribe, donde dice que hay que comenzar a reconocer que parte de las cláusulas pétreas fueron rotas por la sala anterior, dice, al interpretar artículo 85 y permitir candidaturas no partidarias. Esto un ejemplo en el contexto de todo el análisis y la discusión que estamos haciendo de aquellos temas que en algún momento se cree que son pétreos, pero que han sido aclarados por el mismo vicepresidente de la República, que nos dijo en esa entrevista de que hay muchas cosas que se dicen, pero no son ciertas como las estamos planteando nosotros aquí en la comisión. Es que el problema es que aquí hay un temor innato al adversario. El que tiene el poder, como hay una historia de que el que tiene el poder hace lo que le da la gana y destruye a los adversarios o intenta hacerlo mínimo, entonces cuando se habla de que van a tocar algo que así como está me permite hacer lo que he venido haciendo, ¿verdad? Es decir, decidir quién va a ser el auditor de las cuentas para que cuando vea las mías no me critique y me extienda finiquitos express, ¿verdad? Que si cometo un delito, en la fiscalía engaveten ese proceso y dude per secula seculorum. Que si el fiscal no se porta bien, entonces ya sabe de que solo 3 años va a estar porque no lo vamos a reelegir, pues si no ha sido obediente, no ha sido connivente a lo que estamos haciendo. Y así sucesivamente, lo que ya dijo Eduardo, las cuotas. Bueno, vos 2 magistrados, todos están. Bueno, han llegado a la osadía y a la violación constitucional de elegir magistrados a gente que no estaba participando en las elecciones. ¿Cómo es eso? Y la burla constante a ese sistema democrático de ir a votar por los que eligieron otros que ni siquiera están ejerciendo el poder. Quiero asentar nuevamente que a mí el que me hable de cláusulas pétreas me está hablando del Santo Grial o de la Arca de la Alianza, que son conceptos individuales sobre la espiritualidad, pero que en derecho eso no puede existir porque la esencia del derecho es el cambio constante. Entonces se han inventado, y solo le voy a demostrar por qué no puede existir una cláusula pétrea, a menos que me demuestren que vino otro Moisés y les entregó estas divinas disposiciones. Cuando se da un proceso de hacer una constituyente producto, teniendo como antecedente un golpe de Estado o una revolución, quiere decir que no existe ninguna disposición en el contexto constitucional. Bueno, entonces los supuestos representantes del pueblo son los encargados de ir a ver qué constitución van a copiar o cuáles mezclas van a hacer, porque aquí nadie ha parido esta constitución. ¿Y qué cosas son las que no hay que tocar de ese libro que usted tiene? Entonces, bueno, ¿de dónde voy a sacar que esta disposición que está al final, esta sí no se puede tocar? ¿Y en qué consiste eso? En el sistema de gobierno, que es la esencia para mantener el statu quo de la injusticia social, ¿verdad? Y eso es inaceptable desde el punto de vista de la esencia del derecho y desde el punto filosófico de la vida también, ¿verdad? Porque no puede usted aceptar que haya reglas de conducta. La Constitución es pétrea mientras esté en sus conceptos. Mientras esté ahí. Mientras esté ahí. Claro. Pero si decidimos cambiar toda la Constitución, se puede cambiar todo. Entonces, sí. Entonces, yo lo veo ese así. Concepto me parece a mí lógico. En lo que está la Constitución actual, esos formas, sistema de gobierno, alternancia, el territorio, pues son irreformables, son pétreos en esa Constitución, mientras correcto. esté la Constitución. Entonces, lo pétreo es esas disposiciones en esa Constitución.
pero no es la Constitución la pétrea. Es correcto. O sea, y eso es lo que creo que hay que derivar. Entonces, por la vía de la reforma... Pero permítame interrumpirlo para felicitarlo por una cosa. Es que ha dado el concepto real de esa inamovilidad o de ese respeto a todos y cada uno de los artículos que contiene la Constitución. Que no venga el antojo de alguien a decir, y por eso es que yo concuerdo con Julio Valdivieso en el sentido, no, es que para mí esto quiere decir salgámonos para adentro, y por eso hay que decir salgámonos para afuera. Es decir, esa antojadiza interpretación es inadmisible dentro de los conceptos, primero de la estabilidad del Estado, de la seguridad jurídica. De lo contrario, cada sala que llegue va a hacer lo que se le antoje hacer. En el caso de la reelección del presidente, ya se sabe que existe la reelección, pero siempre y cuando sea, ¿cómo se le llama? No continua. No continua. Cada 10 años. Bueno, fíjese que a mí me da risa que los que gritan la democracia y señalan como ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, se les olvida que hay reelección ahí, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cuál es el problema? No, el problema es... Es que tal vez ahí, doctor, perdone, tal vez el tema de nuestra tradición autoritaria en nuestra región, pues, o sea, que, digamos, en Estados Unidos alguien se reelige, terminan sus 2 periodos y no está pensando en regresar al poder. Mientras que acá nuestra experiencia nos ha dicho de que no es así. Entonces yo creo que esa es, digamos, una diferencia, el contexto. Por eso hay una frase que no puedo mencionar en público que dice que el que es tal cosa vuelve, ¿verdad? Entonces... Sí. Pero, ¿la que vuelve? Sí. El punto es que hay contradicción porque no hay conceptos. Si es que, mire, esto viene a ser como una especie de manto de requisito para el control real de la economía. ¿Tenemos a los actores idóneos para poder establecer una nueva constitución o de alguna manera encaja aquel planteamiento que he venido diciendo y que lo recogí de alguien que dijo, yo creo que el país no está en la capacidad por los actores que tenemos hoy en día, que todos están enfrentados, todos están peleados para poder hacerla? Esto es como darle a una cantidad de diablos la oportunidad de hacer una nueva Biblia. ¿Qué piensa usted, doctor, de esto? Me dice a mí, ¿sí? Yo le digo lo siguiente, el problema es que los diablos somos mayoría en estos momentos, porque somos el 97 o 98% que estamos alineados en ese objetivo. Y si es cierto ese concepto sociológico de que el soberano es el pueblo, entonces lo que hagamos para bien o para mal está justificado desde el punto de vista filosófico, político y económico. Porque sin esa base de sustentación económica no puede existir el Estado. Y sin esa base de consistencia de voluntades tampoco puede estar manejado por un 3% o por los mismos de siempre o por lo mismo de siempre el destino de este país. Quienes están impulsando la reforma tienen pocas credenciales democráticas, o sea, han ejercido el poder no democráticamente, y eso es lo que nos genera, digamos, una contradicción y un poco no un poco, escozor de que se esté promoviendo esto. O sea, ese es, digamos, el punto. Obviamente no voy a decir que si la promoviera Arena, el FMLN, todo bien, no voy a decir eso, pero al menos nosotros vemos que estos partidos han tratado, por momentos, de cumplir un poco la regla. No la desconocen, aunque no la quieran cumplir, pero no la desconocen. Pero en el caso del actual gobierno, sí vemos que quieren romper totalmente con la regla. Y entonces eso es lo que a nosotros no nos parece en realidad. O sea, si estuviera dentro de cierto marco de ejercicio democrático del poder, fuera distinto. Y hablando de derechos, quiero aprovechar también conocer la opinión de nuestro segundo invitado este día, el ministro de Trabajo que nos acompaña hoy en el estudio, Rolando Castro. Bienvenido. Gracias, ministro, por acompañarnos. Gracias, Neto. Siempre un privilegio compartir contigo este set. Tenía el tema de la reforma a la Constitución. Sé que tiene que ver mucho con el tema de derechos,
que van desde derechos humanos hasta los derechos laborales, etcétera, etcétera, ministro. Sí, tal como nuestro vicepresidente de la República lo ha expresado, es una constitución antigua, es una constitución que fue enmarcada en un momento y en un contexto de la sociedad, de un país que entraba fundamentalmente a un proceso incluso beligerante, fuerte, armado, y ya estamos en un proceso de pacificación y los tiempos han cambiado, hay una sociedad más moderna, hay nuevas exigencias, hay potestad de lucha facultativa para exigir los derechos, y eso significa que también la normativa en materia legal que El Salvador tiene debe de buscar adaptarla a los nuevos tiempos, a la nueva visión y fundamentalmente a las nuevas necesidades de una sociedad que cada día demanda más y más derechos. Hay quienes sostienen que hay muchas violaciones de derechos actualmente. Sí, este país es un país muy injusto, Neto. Hay dos factores elementales. Uno es que, tal como lo planteábamos, el marco legal de El Salvador tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Debe de ser robustecido, decía el doctor Nelson García, para evitar caer precisamente en ese andamiaje creado hace mucho tiempo, donde el establishment de alguna manera político creó todas las condiciones para tener lo que hoy en día tenemos. Claro, y hay que admitir que en el momento probablemente era la herramienta jurídica que se necesitaba en el contexto, pero hoy volvemos a repetir una sociedad bastante moderna, bastante tecnológica, con exigencias mayoritarias. Donde anuncia que el país, es decir, El Salvador, está fuera de la alerta de una segunda ola epidemiológica. ¿Por qué hago el comentario del tema del COVID? Porque sé que ustedes como Ministerio de Trabajo también han estado muy activos ayudando a que el tema de la reinserción y el acoplamiento de los protocolos sanitarios en las empresas sea vital para esto, en el tema de la reapertura que ya llevamos varias semanas para llevar a cabo adelante el desarrollo de la economía, ¿no? Sí. No, la verdad, mira, muy feliz, muy contento, cansado todo nuestro gabinete porque nos toca trabajar día y noche, Neto, pero muy feliz y con un enorme beneplácito el anuncio que nuestro presidente hizo el día de ayer en que en alguna medida no existen condiciones para un rebrote epidemiológico de COVID en El Salvador. Ayer conversaba con otro tema, conversaba con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y denunciaban nuevamente el cierre del botadero en el caso de Nejapa, y todo provocado por trabajadores que están motivados, decía ello, bajo intereses de carácter políticos, electorales, y señalaba directamente al ministro de Gobernación y a su persona, ministro. ¿Quién ha administrado la alcaldía de San Salvador? Mario Durán, Rolando Castro o Neto Mason. ¿Quién la ha administrado? Es Mason. Es preocupante cuando tiene más de un año de no pagar las cuotas laborales de los trabajadores. Pero es preocupante cuando se va la micro y pequeña empresa a también demandarlo ante la fiscalía que no le ha pagado. Y es preocupante cuando la gran empresa dice, no me ha pagado. Entonces tú te preguntas. Nos daban una información el área financiera de la alcaldía de San Salvador, donde del mes de junio a diciembre del año pasado ingresaron 16 millones de dólares neto en concepto de tasa municipal de desechos sólidos. A Mides, por lo que ha dicho públicamente Mides, es que le debe cerca de 5 millones. No debió haber pagado porque entraron 16 millones. A los trabajadores les debe ya arriba de 5 millones de dólares en retenciones de cuota. La pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Qué se ha hecho el dinero? Fíjate que nosotros inicialmente proyectábamos, a través de la investigación que hicimos en el Ministerio de Trabajo, que bueno, el alcalde se había tomado la plata de los trabajadores y que ahí terminaba todo. No, ahora sale que se tomó la plata de los proveedores. Ahora sale que se tomó la plata de los prestadores de servicios. Y ahora sale que se tomó la plata de los trabajadores. ¿Quién ha hecho eso? ¿Mario Durán o el ministro de Trabajo? No, lo ha hecho él. Hay un problema real, y el problema real es que debe, es que no ha pagado.
Él demanda y denuncia de que detrás de todo esto hay motivaciones políticas electorales de ambos por desestabilizar la administración con miras electorales. No, Neto Mason no necesita que variables externas lo desestabilicen. Él solo se estabiliza. Y yo lo entiendo porque él, si tú recuerdas, cuando fue candidato a alcalde de San Salvador, era Nayib el candidato a alcalde, ¿tú te recuerdas? Y a él lo pusieron de una forma accidental, porque después de eso venía la elección presidencial con Calleja, y Neto para lo único que entró es para ser un gladiador de herir y fracturar al que ahora es presidente, cuando estaba como alcalde, y de repente mandarlo ya un poco herido y fracturado. Esa era la estrategia de Arena en su momento. Fue un candidato de sacrificio en aquel momento, no un candidato con una visión de estadista. Yo no tengo, te lo digo de frente, yo no tengo ningún problema con Neto Mason a tipo personal, ni político. Yo no estoy metido en el tema político. No hay intereses políticos porque él en su cuenta, incluso no sé si la tenemos ahí, en su cuenta en Twitter, él denunciaba de que nunca en la historia se había visto tanto el uso de recursos, acusando al ministro de Gobernación de hacer uso de fondos públicos para poder beneficiar a las personas con cajas de alimentos. Solo ponía un ejemplo de lo mucho que se está haciendo para desestabilizar y ganar espacio y desestabilizarlos a él electoralmente, ministro. El primero que anduvo dando paquetes alimenticios de parte del gobierno fue Neto Mason. Y no te recordás, Neto, cuando le regalamos a los alcaldes a través de la decisión del gobierno para que fueran a repartir. Ajá. Y es más, Neto se comprometía con nuestro gobierno de llevar todos los alcaldes de Arena. Hubo un momento dado que incluso nos dijo en el gobierno, yo soy capaz de llevar todos los alcaldes si me dan recursos. Y esto lo puede comprobar Arena y lo puede comprobar Coena con solo que platique con los alcaldes. Él andaba enamorando alcaldes para llevarlos al gobierno y de esa manera darle todos los recursos que le dimos a todos los alcaldes. Y era una estrategia del gobierno de entregar los paquetes alimentarios a los alcaldes porque tienen más contacto directo con la población. Una pregunta, Neto, una pregunta, siendo bien objetivo. ¿Cuáles son las obras de Neto Mason en la alcaldía de San Salvador? Si solo anda con las dos bolsitas ahí, una de frijol y una de arroz y una de azúcar. Eso es todo lo que hace. ¿Cómo tiene moral de venir a criticar cómo se entregan paquetes alimentarios? El ministro Durán no ha estado entregando solo en San Salvador, tú lo has visto entregando en todo el país, es el ministro de Gobernación. Yo quiero dejar constancia acá que el día que Neto Mason pague lo que debe a los trabajadores, ese día el ministro de Trabajo no tiene problema. El día que se esclarezca el asesinato de Weder Arturo Meléndez, que tenemos altos indicios con una investigación que Juan Carlos Montes está involucrado en parte del asesinato de Weder Arturo Meléndez en reunión sostenida con pandilleros de alto nivel de este país y con enriquecimiento ilícito que él tiene y que desde ahí financian grupos criminales, nosotros ese día vamos a estar bien porque mi obligación como ministro de Trabajo es garantizar los derechos elementales de la clase trabajadora. A propósito, voy a hacer una pausa ya la última. La Fiscalía presentó ayer un requerimiento contra el área de tesorería de la alcaldía de San Salvador. Sí. Y esto por apropiación o retención de cuotas laborales. Y va en consonancia con esa denuncia que usted ha venido haciendo, ¿no? La Fiscalía General de la República han habido denuncias puntuales, especialmente contra el gobierno de la República, que ha actuado de inmediato. Hoy sale la denuncia pública y mañana actúa. Con el alcalde Mason yo interpuse una denuncia hace 7 meses. Hemos entregado toda la información y ahí se ha venido chineando, esperando que Mason resuelva, que busque resolver. A raíz de que la presión mediática es bastante fuerte y grande ya y es insostenible porque estamos evidenciando una fiscalía con 2 manos que por un lado actúa de forma eficaz y eficiente y por otro lado vemos una fiscalía que actúa de forma tardada para tratar de esperar que algún delictivo, algún delincuente subsane algunas cosas. A raíz de eso es que la Fiscalía presenta requerimiento y presenta requerimiento contra el tesorero. ¿Tú crees que un tesorero es el que define cómo entrega la plata o cómo define la plata en una alcaldía, Neto? Un tesorero de una institución tiene facultades para decidir qué hace y qué no hace. Recibe órdenes de forma directa y estas son órdenes de forma directa. Pero a pesar de eso, el capítulo 2, el artículo 47 del Código Municipal dice que quien representa legal y administrativamente el municipio es el alcalde. Por lo tanto, el alcalde va a tener que
enfrentar esto. ¿Por qué lo han cuidado de no demandar al alcalde? Por una razón. El actual alcalde es una persona que negoció con grupos criminales donde le entregó dinero a los pandilleros. Y eso lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Porque incluso el video está judicializado. A raíz de eso, el actual alcalde de San Salvador tiene medidas sustitutivas. Él va a firmar una vez al mes al juzgado. Bueno, ¿Cuál es el problema, Neto? A esto quiero llegar. ¿Cuál es el problema? Que presentar el requerimiento contra Mason era automáticamente que él iba a quedar detenido y capturado, porque no puede gozar de doble medida sustitutiva. Cuando se le consultó este tema, él dijo que hubo retrasos en los pagos de las cuotas porque es un problema heredado de la administración anterior, del actual presidente Nayib Bukele. Incluso él habló de que había ido a Washington a solicitarle a la OEA la constitución de una CICIE para hacer investigaciones sobre algunos negocios hechos por las administraciones anteriores. ¿Qué piensa, ministro? Yo te auguro con toda propiedad que tanto Mason como su grupo va a terminar en la cárcel sin temor a equivocarme ni un punto y coma de lo que te estoy diciendo. Estos son aquellos delincuentes que tratan de cobijarse en el marco de la honradez y la honestidad. Te voy a poner un tan solo ejemplo. Fíjate que es algo tan sencillo. Él, por ejemplo, denunció que hay plaza fantasma, pero él solo dice que hay plaza fantasma. El jueves yo tuve una entrevista con un colega tuyo y denuncié las plazas fantasmas que hay, porque si hay plaza fantasma en la alcaldía. Aquí está, Neto, si querés, Brian Eduardo Gutiérrez, David Rivera, José Antonio López Pinto, Cristian Benítez Ramírez, este otro señor que ha trabajado para la empresa de Alexander Suriano y compañía, que es un contador que nunca ha llegado a trabajar por 5 años, que su nombre es Mario Alfonso Honles. Y entonces yo presenté y dije, pues no sabía que habían plazas fantasmas, pero hay plazas fantasmas. ¿Y todo para qué es? Para la construcción de un troll center que él maneja. Mira lo que pasa, mira cuando tú actúas de mala fe. Yo lo denuncié el jueves, las plazas fantasmas. Aquí está, mira, renunciando el día de ayer, con firma de recibido, renunciando colectivamente el día de ayer, todas las plazas fantasmas que yo denuncié el jueves. Todas, Neto, todas firmas de recibido. Y mira, con el mismo formato, con el mismo estilo, casi a la misma hora, firma de recibido, documentos oficiales de la alcaldía. Aquí no se puede venir ante un medio a decir cualquier barbaridad. Yo digo, por ejemplo, que Neto Mason es una persona que tiene actos delictivos porque negoció con pandillas, porque no lo digo yo, lo dicen los tribunales, y le toca estar yendo a firmar una vez al mes. Y ahora, sobre la denuncia que yo presenté ante la fiscalía, él acusó que era políticamente, y ahora la fiscalía está actuando políticamente, Neto. Ahora nos ha dado la razón. La fiscalía ya envió el requerimiento. Ahora, una cosa es el requerimiento, cómo lo plantea la fiscalía. Otra cosa es cómo lo va a interpretar el juzgado correspondiente. Neto Mason tiene obligación de entregar cuenta ante la justicia por todo este tipo de actos ilícitos. Y repito, lo recalco, yo no tengo ningún tipo de aberración con él, ni mucho menos de tipo personal. Él tiene problemas con la justicia. Yo vine a este cargo, Neto, como tú lo sabes, a hacer justicia en función de los más vulnerables. Lo acusa de manipular a todos los trabajadores de Astran para desestabilizarlos también. Se contradice. Por un lado dice que yo manipulo a los trabajadores de Astran y por otro lado dice de que son gente de afuera que nada tienen que ver. Yo te voy a decir lo siguiente. Si él le pagara a los trabajadores, es que esto es tan fácil como decir ante la opinión pública. Ejemplo, él me está viendo en la cámara ahorita, solo lo que tiene que hacer es que pague lo que debe. A ver, que pague lo que debe. En el caso de Mides, y en el caso de los botaderos, que ya el tiempo se me fue, el caso de los botaderos, en el caso de Mides, emitió un comunicado a la empresa en la que se dice que adeuda alrededor de 4 millones. Él dice que no son 4, son alrededor de 1.2 millones máximos, creo. Que la alcaldía tiene con esta empresa. Esto es como aquel que lo acusan y le dicen, mira, vos te robaste $1 millón. No, solo me robé $500. $1 que te robes es robo y es un acto delictivo. Lo que hay que hacer, que él tiene que resolver. Lo que pasa es que Neto se gastó. ¿Por qué solo San Salvador decía se hace el cierre del botadero si otras alcaldías le deben a Mides? Preguntaba él. No, ese es un problema que Mides lo tiene que contestar. Yo vengo en mi calidad de ministro a decirte lo que está pasando en el tema eminentemente laboral. Y en el tema laboral lo que hay es un caso
que está presentado, y también hay una cosa, hay otro caso ya presentado contra Mason en la Fiscalía y en la Corte de Cuentas por Plaza Fantasmas, que te las acabo de demostrar acá, con documentos, con evidencia. Aquí está, mira, las firmas de... Aquí están los pagos correspondientes que tenía. Acá está, Neto, el control de asistencia que nunca llegaron a trabajar. Y una cosa más, aquí están las declaraciones juradas de todo el aparato de jefatura de la Alcaldía de San Salvador, donde han firmado diciendo que estas son plazas fantasmas. O sea, esto no lo digo yo, lo dice la realidad de tipo legal. Entonces él va a tener que enfrentar problemas con la justicia, no porque yo lo diga, sino porque está cometiendo muchos ilícitos. A ver, él dice de que el daño, no sé si podés ponerme este tweet que teníamos, él dice que el daño no se lo hacen a él, se lo están haciendo a la población misma. Dice, el daño no me lo hacen a mí, se lo hacen a la gente, no jueguen con la población. Hagan una campaña a base de ideas, a base de trabajo, una campaña de beneficio de la gente, no una campaña sucia a base de bloqueo en perjuicio de la población, dice el ministro. Insisto, él se escuda en el tema electoral y político, pero la realidad no es política, la realidad es delictiva, es eminentemente delictiva. Él ha cometido ilícitos de carácter penal que tiene que enfrentar la justicia. Yo lo que espero es que el alcalde pague lo que debe. Te voy a contar algo que por primera vez lo voy a decir en la televisión. Nosotros mandamos a pedir a todo el sistema del país las deudas de los trabajadores, partiendo de que los trabajadores, solo preguntaba si está solvente los trabajadores en un banco o no, porque lo llevaron ya a categoría que nadie les da crédito. Entonces al final alguien me dijo, uno de los bancos me dijo, ministro, ayúdeme porque ese señor no paga ni siquiera sus cuentas personales, mucho menos las institucionales. Un banco, Neto, eso es sumamente vergonzoso para un funcionario público. Uno debe de honrar su deuda. Aquí solo hay una cosa, lo que estamos haciendo como Ministerio de Trabajo es hacer uso de la parte legal, de respetar los derechos de los trabajadores, y el alcalde resuelve esto, pague, porque ese es dinero de los trabajadores. Y una cosa más, Neto, tomó la plata de los trabajadores para otra cosa, eso se llama malversación. Y los delitos penales van en investigar esos temas más adelante. Le agradezco, ministro, que nos haya acompañado. Gracias, Neto. Esta mañana y nos haya dado buena noticia con el tema de seguir las inspecciones en el tema del COVID y sobre todo también con este tema de la incorporación de más empleos dentro de la actividad productiva de nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bendiciones. Gracias a ustedes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.